Ok, muchachos, vamos a dar inicio a la prepa de amebas no patógenas. Entonces, eh, este grupo de parásitos, pues bueno, como su nombre lo dice, son microorganismos móviles y unicelulares que se caracterizan por tener unas ramificaciones, perdón, que son conocidas como saurópodos, los cuales son los que les permiten moverse con facilidad en el tracto gastrointestinal. Entonces van a carecer de alguna forma evolutiva definitiva. Su mecanismo de reproducción va a ser por fisión binaria, es decir, que va a partir de una célula madre que en primer lugar va a retraer esos pseudópodos y después, a través de mitosis, se va a dividir tanto su núcleo como su citoplasma para finalmente formar dos células hijas. Bueno, es importante que tengan en cuenta que la fagocitosis es su principal mecanismo de alimentación y bueno, como les dije al principio, que son parásitos móviles y unicelulares. Entonces, dentro de las fórmulas evolutivas tienen que saber que la estructura general de estos parásitos es regular y presenta pseudópodos, es lo que se observa aquí en la imagen del trofozoito. Entonces va a estar conformado por una membrana citoplasmática, una mitocondria, cromatina, un núcleo, nucleolos y una vacuola contráctil. Más adelante en la prepa les voy a dejar un cuadro con las diferencias tanto de tamaño como la presencia de cromatina y la presencia de los núcleos entre los quistes y los trofozoitos de estos diferentes tipos de amebas no patógenas. Que eso es pregunta de examen, es importante que eso se lo estudien muy bien, porque les pueden colocar un cuadro comparativo para diferenciar cada una de estas amebas. Entonces, dentro de los mecanismos de transmisión, principal mecanismo de transmisión es el fecalismo. También se transmite a través de agua o alimentos contaminados y por la presencia de algunos fómites. Es importante que recuerden que el hecho de compartir cubiertos, besos o incluso vasos contaminados puede producir la transmisión de, sobre todo, entamoeba gingivalis. Entonces, en esta diapositiva pueden ver los diferentes tipos de amebas no patógenas que existen. Cada una de ellas tiene diferentes clasificaciones, sobre todo por la presencia o no de la cromatina y por el número de núcleos y también sobre todo por el tamaño de cada uno de ellos. Entonces es importante que recuerden que todas estas amebas tienen clínica únicamente en personas inmunocomprometidas, por eso se llaman no patógenas, y la única ameba de este grupo que es patógena es entamoeba histolítica. Entonces, dentro del ciclo biológico, la forma evolutiva infectante va a ser el quiste con los trofozoitos en su interior. Entonces, el humano va a ingerir agua o alimentos que se encuentran contaminados con estos quistes. Este quiste va a pasar por el esófago, va a llegar al estómago, donde tanto los ácidos gástricos como luego los ácidos biliares que se encuentran en el duodeno van a romper el quiste y van a producir la liberación de los trofozoitos que se hallan en su interior. Entonces, estos trofozoitos se van a ubicar en la luz del intestino grueso, lo cual va a provocar la activación tanto del sistema inmunitario con la liberación de las consecuentes inmunoglobulinas IgA, IgM, IgG, sobre todo IgA, que es la de las mucosas intestinal, y citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa. Estos esta respuesta inmune va a evitar en condiciones normales, en pacientes inmunocompetentes, la aparición de manifestaciones clínicas. Entonces, el trofozoito como mecanismo de evasión ante esta respuesta inmunitaria se va a volver a enquistar para posteriormente o ser excretado a través de las heces o liberar trofozoitos que busquen a través de la fisión binaria reproducirse y formar más quistes para repetir el ciclo. Entonces, dentro de las características de los diferentes tipos de amebas, entonces tenemos a Entamoeba coli. Lo que les coloqué con signo de exclamación es algo que es importante que no pierdan de vista, se lo tienen que saber. Igual al final, como les dije al principio de la prepa, les voy a dejar el cuadro comparativo. Entonces tienen que saber que en Entamoeba coli los quistes son esféricos, miden de 10 a 35 micras y tienen presencia de cromatina periférica, que va a tener un quiste maduro, un quiste inmaduro al principio, que luego se va a convertir en un quiste maduro. En cuanto al trofozoito, mide de 15 a 50 micras, va a tener una movilidad lenta y un núcleo único.
dentro de Entamoeba dispar y Entamoeba moscovici, los quistes van a ser esféricos con un tamaño de 12 a 15 micras. También va a tener quistes inmaduros y quistes maduros. Importante que sepan cuál de estas amebas no tiene quistes inmaduros, sino que de una vez son quistes maduros también. Van a tener cromatina perinuclear y en cuanto al trofozoito, en promedio mide de 15 a 20 micras, tiene un núcleo de 3 a 5 micras de diámetro y su cardiosoma es pequeño y central. Aquí con Entamoeba hartmanni, e igualmente los quistes son esféricos de 5 a 15 micras. Va a tener 4 núcleos maduros y de 1 a 2 núcleos inmaduros con cromatina periférica. Y el trofozoito de igual forma, movilidad lenta y un núcleo único. Con Endolimax nana es lo mismo, un quiste esférico oval o elíptico. No va a tener cromatina, no tiene presencia de cromatina, tanto el quiste como el trofozoito, y el trofozoito va a tener un núcleo único y una movilidad lenta. Entonces, estos son esquemas que, bueno, les mostraron en la clase también y yo se los voy a dejar en estas diapositivas para que más o menos puedan diferenciar aquellas amebas que tienen ausencia de cromatina periférica nuclear, que sería Endolimax nana e Iodamoeba buchti, y la presencia de cromatina periférica nuclear, que son, bueno, pues todas las demás, Entamoeba hartmanni, Entamoeba histolítica, dispar, Entamoeba coli, y bueno, cada una diferenciada por el tamaño en micras de los quistes. En cuanto a los trofozoitos, igualmente se van a dividir en trofozoitos con un núcleo sin cromatina periférica nuclear y un núcleo con cromatina periférica nuclear. Es importante que, bueno, pues se hagan un cuadro o, bueno, anoten en una hoja cuál es la diferencia, o sea, estas principales diferencias y cuál es la clasificación dentro de cada una de ellas. Entonces es importante que recuerden que en el caso de entamoeba histolítica, entamoeba dispar, eh, puede tener una forma invasiva que va a ser con o sin glóbulos rojos en su interior. Eso es importante que lo tengan en cuenta también para las prácticas. Cuando vean una ameba con estos círculos que son más oscuros en su interior, pues que sepan que esos son glóbulos rojos fagocitados. Y entonces ya allí es principal como diagnóstico diferencial que ustedes van a tener al ver la lámina de saber que es que se está hablando de una entamoeba histolítica. Y en el caso de que sean no invasivas, que tienen bacterias en su interior. Entonces, este es el cuadro comparativo que les hice, que igual yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes lo puedan repasar, comparando, bueno, la ameba con el número de núcleos, el tamaño, que es muy importante, y si tienen o no presencia de cromatina periférica. Aquí les comparo 4 tipos de amebas, los 4, digamos, más importantes, pero no significa que los otros los tienen que dejar de lado y no aprendérselos. También es importante que, bueno, los repasen. Así igual con los trofozoitos, también, bueno, las características distintivas de cada una de estas amebas no patógenas, el tamaño y la presencia o no de la cromatina periférica nuclear. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el principal método parasitológico va a ser un examen de heces con Lugol, donde se van a observar los quistes y los trofozoitos. Entonces, dentro de los métodos de concentración, también podemos utilizar el formol-tritón éter, el formol-acetato de etilo y la sedimentación espontánea en 24 horas. Pero bueno, es importante que de aquí se lleven que el principal método diagnóstico es el examen de heces con Lugol. Y las tinciones que se van a utilizar son hematoxilina férrica o el tricómico de Gomori. Dentro del tratamiento, que esto, bueno, no es parte de lo que tienen que manejar ahorita, tienen que saber que no existe tratamiento. Entonces, en pacientes que presentan exacerbación de los síntomas o condiciones de inmunosupresión, se puede dar metronidazol o tinidazol. Y además es importante que se promuevan hábitos higiénicos correctos en este tipo de pacientes. Eh, bueno, en cuanto a la profilaxis, el lavado de manos es el principal medio profiláctico, ya que, bueno, como les había explicado anteriormente, los mecanismos de transmisión es a través del fecalismo o alimentos o aguas contaminadas. También el consumo de agua doblemente tratada, agua hervida durante 10 minutos y luego filtrada. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer este tipo de amebas? Bueno, su importancia recae en el hecho de que son patógenas en pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos son susceptibles a que este tipo de amebas ocasionen clínica y como no son patógenos
que en nuestra vida diaria vayamos a ver con mucha frecuencia, pues bueno, el diagnóstico se nos puede escapar. Entonces, es importante que sepan que la aparición de quistes de amebas y o cualquier otro protozoario que sea no patógeno de transmisión por vía oral, en un examen de heces es indicativo de consumo de agua y o alimentos contaminados con quistes de protozoarios o huevos de helmintos patógenos. Es decir, que cualquier persona con protozoarios no patógenos en heces puede estar contaminada con protozoarios o algún otro helminto patógeno, como Ascaris lumbricoides, Trichuris, Giardia o cualquiera de los que han visto en unidades anteriores. Es importante que lo tomen en cuenta. Y que además, pacientes con amebas no patógenas en los exámenes de heces es indicativo de fecalismo. Entonces, bueno, muchachos, eso es todo por la preparaduría. Cualquier cosa queda a la orden. Es un tema así bien bastante corto, pero bueno, es importante que sobre todo se sepan las características que les dejé en los cuadros comparativos. Y bueno, esto último que les dije al final, de que la presencia de estas amebas en un examen de ese es indicativo de fecalismo en este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias. Éxitos.